Con la rebelión de las provincias y el Senado en su contra, Nerón se vio acorralado y sin apoyos. Abandonado por su guardia pretoriana, huyó de Roma y, enfrentado a una condena pública, se quitó la vida el 9 de junio del año 68 después de Cristo. Su muerte marcó el fin de la dinastía Julio-Claudia y dejó al imperio sumido en una profunda incertidumbre. El año de los 4 emperadores. Tras la muerte de Nerón, el Senado proclamó emperador a Servio Sulpicio Galba, quien había sido gobernador de la Hispania tarraconense. Con el imperio en caos, su llegada al poder fue vista como una esperanza de estabilidad, apoyada por una facción de senadores que buscaban restaurar el orden. Sin embargo, su gobierno pronto mostraría ser más problemático de lo que muchos esperaban. Servio Sulpicio Galba nació en el año 3 a.C., en una influyente familia patricia de gran linaje dentro de Roma. Desde joven mostró habilidades militares y políticas, lo que le permitió destacarse rápidamente en su carrera. Sirvió bajo el emperador Tiberio y luego bajo Calígula, ganándose el respeto de sus superiores y soldados. Durante el reinado de Claudio, Galba fue nombrado gobernador en varias provincias, incluidas Germania y África, donde mostró ser un líder capaz y eficiente. Sin embargo, fue bajo Nerón cuando su carrera tomaría un giro decisivo. Galba fue nombrado gobernador de la Hispania tarraconense, una provincia clave en la parte occidental del imperio. Desde allí observó con desconfianza el reinado de Nerón, caracterizado por los excesos y la creciente inestabilidad política. Hace poco habéis oído el programa que dedicamos a Nerón, así que ya sabéis. Cuando el gobernador Vindex se rebeló contra Nerón en la Galia, Galba fue uno de los primeros en apoyar la revuelta, viendo en ella una oportunidad para derrocar a un emperador que había perdido el control. Tras el suicidio de Nerón en el año 68, el Senado, buscando restablecer ese orden tan anhelado en Roma, proclamó a Galba como nuevo emperador, confiando en su experiencia militar y su reputación de hombre firme. Sin embargo, su camino hacia el trono no estaría exento de problemas. Desde el inicio de su gobierno, Galba se enfrentó a serios desafíos tanto en el ámbito militar como en el político. A pesar de haber sido proclamado emperador por el Senado, pronto quedó claro que su ascenso no contaba
con el respaldo total de las legiones y, por supuesto, del pueblo de Roma. En cuanto al ejército, Galba cometió un error importantísimo, crucial, diría yo. Se negó a recompensar económicamente a las legiones que habían apoyado su proclamación, argumentando que el imperio no debía comprar la lealtad militar. Esta decisión, aunque moralmente defendible, generó una gran insatisfacción entre los soldados, que esperaban el tradicional donativo que le solía otorgar un nuevo emperador. Como resultado, Galba se granjeó la enemistad de importantes facciones dentro de las legiones, especialmente las que estaban estacionadas en las provincias germanas, donde la lealtad se fue desmoronando rápidamente. En el plano civil o popular, Galba tampoco supo ganarse el apoyo de la plebe romana. Su carácter austero y su insistencia en imponer severas reformas fiscales lo hicieron profundamente impopular entre los ciudadanos. Para muchos su gobierno parecía rígido y distante, muy alejado de las perspectivas de una Roma que, tras el desenfreno de Nerón, esperaba una mano más suave y conciliadora. Además, la desconfianza creció cuando Galba mostró poca tolerancia hacia aquellos que conspiraban en su contra, ejecutando a varios nobles sin previo juicio, lo que, evidentemente, incrementó el temor y el resentimiento entre la élite política. Estas tensiones culminaron cuando la Guardia Pretoriana, que había sido crucial en sostener a emperadores anteriores, como todos sabéis, también se sintió marginada por la falta de recompensas. Esta combinación de falta de apoyo militar y popular convirtió el gobierno de Galba en un breve y turbulento mandato, que terminaría en su violenta caída. Fijaros lo que nos dice Suetonio en su obra de los 12 Césares. ¿Y qué nos dice de Galba? Pues mira, esta frase es demoledora. Galba, si no reinase, parecería digno de reinar. Esto se llama machacarlo vilmente. ¿Por qué? Porque esta frase refleja que Galba tenía una imagen de hombre virtuoso y capaz. Pero cuando realmente asumió el poder, su rigidez y falta de carisma hicieron que su gobierno fracasara. También nos dice, por ejemplo, era extremadamente estricto en sus hábitos, casi hasta la tacañería. Odiaba el lujo y la ostentación. O como otra frase que tiene aquí, con el poder en sus manos, se volvió desconfiado y cruel, más temido que respetado. Esto es lo que nos dice Suetonio en su obra de los 12 Césares sobre Galba. Aquí aparece una figura, como es la de Otón, que fue uno de los principales actores en la caída de Galba. Había sido inicialmente un aliado cercano. De hecho, Otón había apoyado la rebelión contra Nerón con la esperanza de obtener el favor del nuevo emperador y ser nombrado su sucesor. Sin embargo, Galba frustró estas expectativas al elegir como heredero a Lucio Calpurnio Pisón, un joven de confianza. Esta decisión no solo hirió profundamente el orgullo de Otón, sino que también
lo empujó a conspirar en secreto para hacerse con el poder. Pero ¿quién era Otón? Otón era exgobernador de Lusitania. Tenía ambiciones y había cultivado apoyos dentro de la Guardia Pretoriana, la fuerza, como todos sabéis, encargada de la protección del emperador. Aprovechando el creciente descontento en Roma, especialmente entre los pretorianos que no habían recibido la recompensa que esperaban, como os dije antes, Otón tejió una conspiración a las espaldas de Galba. Su promesa era clara. Si lo apoyaban para convertirse en emperador, les otorgaría el donativo que Galba les había negado. Pues bien, el 15 de enero del año 69 después de Cristo, mientras Galba realizaba sacrificios en el foro, las tropas leales a Otón tomaron la acción. La Guardia Pretoriana, que hasta ese momento había estado bajo las órdenes de Galba, decidió traicionarlo. Al enterarse de la revuelta, Galba intentó enfrentarse a la situación, pero fue abandonado por sus seguidores más cercanos. En un acto de desesperación, intentó presentarse ante el pueblo y el Senado, confiando en su autoridad. Pero su destino ya estaba sellado. Las fuerzas de Otón interceptaron a Galba mientras se desplazaba en su litera por el foro. Allí fue brutalmente asesinado, junto a su heredero Pisón. Los soldados lo arrastraron fuera de su litera y lo apuñalaron repetidamente. Tras su muerte, su cabeza fue decapitada y exhibida por las calles de Roma. Una imagen que simbolizaba el caos y la brutalidad de la política romana en esos tiempos. Otón fue proclamado emperador poco después, pero su gobierno también estaría marcado por la inestabilidad y sería de corta duración. Si os fijáis, la traición de Otón y el asesinato de Galba pues refleja, ¿no?, el clima de incertidumbre y violencia que caracterizó el año de los 4 emperadores. Con cada nueva conspiración, el Imperio Romano se deslizaba más y más hacia el caos, donde la lealtad se compraba y se vendía, y la vida de un emperador pendía de un hilo. Pues bien, el Senado, que había estado en conflicto con Galba, vio en Otón una figura más accesible y se apresuró a ratificar su proclamación. Así, Otón fue declarado emperador, marcando el inicio de un breve reinado, que a pesar de su llegada al poder casi inmediata, también estaría plagado de problemas. La proclamación de Otón como emperador simbolizó la fragilidad del poder imperial en ese momento, si os fijáis, ya que la lealtad de las tropas y la aprobación del Senado eran más volátiles que nunca, reflejando esa inestabilidad de este año maldito para Roma. Marco Otón nació en el año 32 después de Cristo, en una familia de la nobleza romana, siendo hijo de un senador y un militar. Desde joven, Otón mostró interés por la vida política y militar, comenzando su carrera en la corte de Claudio. Se destacó por su carisma y su ambición,
lo que le permitió escalar posiciones dentro de la administración imperial. Durante el reinado de Nerón, Otón fue nombrado gobernador de Lusitania, donde demostró sus habilidades como líder y ganó el apoyo de sus tropas. Sin embargo, su ambición lo llevó a jugar un papel crucial, como habéis visto. Bueno, no, como habéis visto, no, como vimos en el programa dedicado a Nerón. Un papel crucial en esa conspiración contra Nerón, apoyando la revuelta también del gobernador Vindex en la Galia. A pesar de esta rebelión, que fue aplastada, Otón vio en la inestabilidad del imperio pues una oportunidad para ascender al poder. A río revuelto, ganancia de pescadores, pensaría Otón, ¿no? Cuando Nerón se suicidó en el año 68, Otón regresó a Roma con la intención de ser proclamado emperador. Sin embargo, pues fue Galba quien fue elegido por el Senado, lo que inicialmente pues frustró las ambiciones de Otón. No obstante, se convirtió en un aliado cercano de Galba, como hemos visto, buscando ganar su favor y el de las legiones, sobre todo, era lo que realmente le interesaba. El 15 de enero del año 69, tras la ejecución, como hemos visto, de Galba, Otón fue proclamado emperador por las tropas que habían sido leales a su predecesor. Su proclamación marcó el inicio de un reinado que, a pesar de su rápido ascenso, también se caracterizó por la inestabilidad y la lucha por el poder en Roma. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez proclamado emperador, pues Otón tenía rápidamente que legitimar, ¿no?, su poder en un momento de gran inestabilidad política. Pues bien, para ganar el apoyo del Senado y de las legiones, Otón se presentó como el restaurador del orden y la tradición en un imperio sumido en el caos tras la muerte de Galba. Prometió recompensas a las tropas y mostró un enfoque más, podríamos decir, generoso en comparación con su predecesor, buscando, por supuesto, asegurarse la lealtad del Senado y de la pata militar. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la legitimidad de Otón estaba en juego. La figura de Vitelio, gobernador de Germania Inferior, comenzó a tomar protagonismo como un rival potencial. Vitelio había recibido el apoyo de varias legiones en la región, y a medida que las noticias de la muerte de Galba se extendían, se declaró emperador, reclamando su parte del poder en Roma. Esto llevó a que las legiones de Germania se movilizaran a su favor, presentándose, lógicamente, como una amenaza seria para el emperador Otón. Los primeros enfrentamientos entre las fuerzas de Otón y Vitelio se produjeron en el transcurso de este mismo año, del año 69. En marzo, Otón decidió tomar la iniciativa y lanzó una campaña militar para aplastar a Vitelio antes de que, pudiera consolidarse en el poder. Otón reunió su ejército y marchó hacia el norte, en un intento de evitar que Vitelio uniera más legiones a su causa. En abril tuvo lugar la batalla de Vidriacum, donde las fuerzas de Otón se enfrentaron a las legiones leales de Vitelio. Aunque Otón, lógico, esperaba una victoria decisiva, el enfrentamiento resultó en una dura derrota para sus tropas. La pérdida fue devastadora y dejó a Otón en una posición vulnerable, al tiempo que Vitelio
continuaba acumulando poder y apoyo militar. El enfrentamiento comenzó con una serie de escaramuzas previas que establecieron el contexto para la batalla principal, Biriacu, ¿no? A pesar de sus esfuerzos por motivar y preparar a sus tropas, Otón se encontró con un ejército bien organizado y experimentado bajo el mando de Vitelio. Las fuerzas de Vitelio, compuestas por legiones veteranas, estaban dispuestas a luchar por su nuevo emperador. Y ya contaban con una base de apoyo considerable en toda la región. La batalla en sí fue intensa y caótica. Las legiones de Otón, aunque lucharon con valentía, se encontraron con una resistencia feroz. La ventaja numérica y la moral de las tropas de Vitelio se tradujeron en un avance imparable. A medida que la lucha se prolongaba, las tropas de Otón comenzaron a flaquear, lo que llevó a un colapso en la línea de combate. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Otón se vio obligado a tomar una decisión drástica. Ante la posibilidad de una guerra civil prolongada y el temor de que su gobierno se desmoronara, decidió abdicar el 16 de abril del año 69, eligiendo quitarse la vida en lugar de enfrentarse al deshonor de ser derrocado. Su rápida proclamación como emperador y sus esfuerzos por legitimarse en el poder resultaron en una breve y tumultuosa etapa en la historia del Imperio Romano. Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico info@antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter en nuestro perfil @antenahistoria o nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iVoox, eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia. ¿Quieres apoyar nuestro podcast y no sabes cómo? Pulsa en ese botoncito tan bonito de color azul que pone apoyar, y desde €1,50 al mes puedes contribuir al mantenimiento de este programa. La luz está muy cara y a mi padre le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Bueno, como a ti también, imagino. Tras la muerte de Otón y su suicidio, Vitelio emergió como el nuevo emperador. Su ascenso se vio facilitado en gran medida por el apoyo de las legiones del Rin, que habían proclamado su lealtad a él tras su éxito en la batalla de Edriacum. Vitelio, gobernador de la Germania inferior, era un hombre ambicioso que aprovechó la confusión tras la caída de Otón. Las legiones de la región, compuesta por soldados veteranos y leales, se movilizaron rápidamente bajo su mando. Con un ejército considerable a su disposición, Vitelio comenzó su marcha hacia Roma, decidido a reclamar el trono y consolidarse en el poder. A medida que avanzaba, Vitelio recibió el respaldo de las tropas de las provincias de Panonia y de las otras legiones que se unieron a su causa, lo que aumentó su número y fortaleció su posición. Su capacidad para reunir un ejército tan formidable se debió en gran parte a su habilidad para atraer a los soldados con promesas de recompensa y de una gestión más generosa
en comparación con la de sus predecesores. El ambiente de descontento entre las tropas era palpable y muchos soldados estaban dispuestos a apoyar a un nuevo líder que prometiera estabilidad y, sobre todo, beneficios. La marcha de Vitelio hacia Roma fue una demostración de fuerza. En su camino, su ejército dejó una estela de apoyo y aprobación por parte de las demás legiones que veían en él una figura fuerte y capaz de restablecer el orden en el imperio. A medida que se acercaba a la capital, la situación se volvía cada vez más tensa. Vitelio estaba decidido a asegurar su posición como emperador y eliminar cualquier oposición que pudiera presentarse por el camino. Finalmente, en julio del año 69 después de Cristo, Vitelio llegó a Roma, donde fue recibido por sus seguidores y las legiones que lo apoyaban. Su entrada en la ciudad simbolizó no solo un triunfo sobre Otón, sino también la continua inestabilidad que caracterizaba el imperio en ese momento iba a desaparecer. A pesar de haber sido proclamado emperador, Vitelio se enfrentaba a numerosos desafíos, ya que el descontento y la lucha por el poder seguía latente, presagiando, evidentemente, más conflictos en el futuro. Pero bien, ¿quién era Lucio Vitelio? Pues este hombre nació en el año 15 después de Cristo, en una familia patricia de la provincia de Germania, cuyo, legado militar y político le proporcionó un trasfondo importante para su futura carrera. Su padre era Lucio Vitelio el Viejo. Fue un senador romano y un importante líder militar. Desde joven, Vitelio se interesó por la vida pública, siguiendo los pasos de su familia en el ámbito militar y político. Así que este hombre, Vitelio, comenzó su carrera en el ejército, ascendiendo rápidamente a través de las filas debido a su carácter ambicioso y a sus conexiones familiares. Durante el reinado de Tiberio se destacó por su capacidad de gestión y su habilidad para ganarse la confianza de los soldados. A lo largo de su carrera ocupó varios cargos, incluido el de gobernador de la provincia de África, donde se ganó la reputación de ser un líder carismático. En el año 68, Vitelio fue nombrado gobernador de la Germania Inferior. Durante su mandato, se presentó como una figura clave en el escenario político, aprovechando el descontento que hemos estado viendo creciente con el régimen de Nerón, la caída de Nerón y el vacío de poder que siguió, ofrecieron a Vitelio una oportunidad para impulsar sus propias ambiciones. Bien, cuando Galba fue proclamado emperador, Vitelio se mostró descontento con esa elección, lógicamente, ya que Galba no era de su círculo cercano, podríamos decir. Sin embargo, al ver la inestabilidad del imperio, decidió actuar. Tras la muerte de Galba en enero del 69, Vitelio fue proclamado emperador por las legiones del Rin, como hemos visto, que lo apoyaron con entusiasmo, viéndolo como un líder fuerte que podía restablecer ese orden anhelado. El gobierno de Vitelio, que comenzó tras su proclamación como emperador en julio del 69 después de Cristo, fue rápidamente marcado por el despilfarro y sobre todo por la corrupción. A pesar de haber llegado al poder en un periodo de gran inestabilidad y conflicto, su administración se centró más en el placer personal y en satisfacer las demandas de sus seguidores que realmente las necesidades de Roma. Así que, Vitelio fue conocido por su carácter indulgente y hedonista, ¿no?
llevó un estilo de vida opulento que lógicamente reflejaba sus excesos. Invirtió grandes sumas de dinero en banquetes lujosos, festivales extravagantes y celebraciones que desbordaban en exceso lo que hasta el momento se tenía acostumbrado en Roma. Un exceso de comida, un exceso de bebida, de invitados, ¿para qué voy a decir más? Las fuentes históricas describen sus cenas, fijaros, como eventos desmesurados, ¿no? Donde la glotonería era la norma y donde se servían platos exóticos y costosos para impresionar a sus invitados. Pues esta ostentación no solo puso una carga económica de más al Estado, ¿no? Al Estado de Roma, sino que también generó, pues, descontento. ¿Entre quién? Pues entre la ciudadanía y también entre sus soldados, entre sus legiones, quienes, bueno, veían la falta de atención a los problemas serios que tenía el imperio. Además del despilfarro, el gobierno de Vitelio se caracterizó por una corrupción, como decíamos, rampante, ¿no? La administración imperial se volvió un caldo de cultivo para el nepotismo y el soborno. Vitelio otorgó favores a sus amigos y aliados a expensas del mérito y la competencia, lo que deterioró la calidad de la administración pública. Esto me recuerda a mí a los días que estamos viviendo, vaya. Los gobernadores oficiales a menudo buscaban enriquecerse a través de prácticas corruptas, ignorando el bienestar del pueblo y las obligaciones del imperio. Estamos hablando de 2000 años antes de donde estamos ahora, y fijaros, andaban igual que ahora. o nosotros andamos igual que antes, ¿no? También se podría decir. Alguno me criticará, pues es que no tienes que hablar de política de ahora. No, yo no estoy hablando de política ahora, pero vamos que lo que estamos viendo es lo que aquí el muchacho Vitelio hacía, es lo que ahora mismo se está haciendo. Olvidaros ya de quién esté gobernando, si esto da igual. Prácticamente es que da igual. Pero bueno. Ay, Dios. Pues ya te digo, la falta de este liderazgo firme y la gestión, bueno, ineficaz, ¿no?, de los recursos, pues condujeron a una mayor inestabilidad aún entre los soldados y los ciudadanos, quienes se sentían pues traicionados por un emperador que parecía más interesado en su propio placer que en las necesidades del Estado. Así que, como vemos, la gente cada vez estaba más mosqueada, más que un pavo escuchando una pandereta, con Vitelio, lógicamente, y Vitelio, que no era tonto, sabía que todos estos excesos y toda esta mala gobernanza sentaría las bases lógicas para una amenaza que tendría que enfrentar sí o sí en el futuro. Y esa amenaza evidentemente va a llegar. Y va a llegar con la proclamación de Vespasiano como emperador en Oriente, en julio del año 69 después de Cristo. Y esto sí que marca un punto y aparte en la historia de Roma, dando inicio a un conflicto importante entre él y Vitelio. Vespasiano, como sabéis, un general experimentado que había comandado las tropas en la campaña de Judea, se encontraba en Oriente cuando las noticias de esa inestabilidad en Roma pues llegaron a su oído. Ojo, no estamos hablando de la inestabilidad ahora con Vitelio, no, es que estamos hablando de todo esto que estamos hablando, es todo en un año, ¿vale? O sea, el problema era un problema tras otro. Aquí tenemos la muerte de Galba, el breve reinado de Otón y la proclamación de Vitelio. Pues todo esto llega a la misma vez
que a Vespasiano, que está a tomar por saco donde Cristo perdió la boina. Verán, nunca mejor dicho, creo que estaba cerca de Jerusalén, ¿no? ¿Vale? Evidentemente, pues llega y dice Vespasiano, hostia, aquí lo que hay un vacío de poder que te muere, ¿no? Y está el imperio en juego y yo puedo ser uno de los nuevos jugadores, ¿no? Pues ya te digo, al enterarse de esta situación en Roma, pues Vespasiano vio esa oportunidad. Sus legiones judeas, que habían estado luchando, como os digo, en la primera guerra judeo-romana, que por cierto tenemos un programita, si queréis oírlo, ahí está, porque este puede ser el complemento de otros dos que os voy a ir nombrando. Por ejemplo, este primero de la primera guerra judeo-romana, lo tenemos hecho con Arturo Sánchez Sanz, que es doctor en historia antigua y demás. Así que nada más que os vais a antenahistoria.com, en esa lupita vos ponéis Primera Guerra Judeo-Romana y os aparecerá el programa y os lo empapáis, ¿verdad? Si queréis. Si no, no. Bueno, pues todas estas tropas que están allí, en ese follón, pues lo proclaman emperador en un acto de lealtad, ¿no? Hacia Vespasiano. Este apoyo, pues, es importantísimo, ya que Vespasiano tenía una sólida base de soldados y una reputación establecida como líder militar y competente y además de exitoso. Bien, con su proclamación, pues Vespasiano comenzó a reunir tropas y recursos, ¿no? Con el objetivo de ¿qué? Pues de marchar hacia Roma y desafiar el gobierno de Vitelio. Mientras tanto, Vitelio, ya como os he dicho, emperador en la capital, pues cada vez iba cuesta abajo y sin freno, ¿no? Una posición vulnerable, una desconfianza de sus legiones, sino que también, bueno, eso ahora veía el nubarrón que venía por el este, ¿no? El conflicto comenzó a intensificarse a medida que ambas facciones se preparaban para la confrontación. Vespasiano se movió rápidamente para consolidar su poder ya en su feudo en Oriente, buscando el apoyo de las legiones estacionadas en Egipto y en la provincia de Siria, mientras que Vitelio pues intentaba mantener el control de la capital de Roma y reforzar poco a poco su ejército. Verá, Vitelio tenía muchos excesos, le gustaba mucho una fiesta, la noche lo confundía y demás, pero bueno, no era tonto, ¿no? Y no subestimaba la amenaza que representaba Vespasiano. Así que empezó a movilizar las tropas en un intento de protegerse, ¿no? A medida que avanzaba el año 69, la tensión entre las fuerzas de Vespasiano y Vitelio aumentaba, estableciendo el escenario para un conflicto armado que iba a ser inevitable. La situación se complicó aún más con la llegada de dinero y recursos de las provincias hacia el emperador, hacia Vitelio. Pero bueno, la creciente insatisfacción con su gobierno y el estilo de vida eso de excesivo alimentó el descontento también en sus gobernadores, los gobernadores de sus provincias, que digamos que fueron un poquito cicateros en eso de mandarle un poquito menos dinerito de la cuenta y menos recursos de lo que Vitelio esperaba. Digamos como te vamos a dar menos cositas de lo que te merece, bueno, de lo que te merece, no, de lo que te tenemos que dar, para ver si viene Vespasiano y te ventila en 0,2. Eso es lo que pensarían los gobernadores, y así lo hicieron. El choque entre ambos líderes pues culminaría en un enfrentamiento decisivo, ¿no? Pues no fue así. La proclamación de Vespasiano y su determinación por reclamar el trono va a romper con ese ciclo de inestabilidad y corrupción que había caracterizado a los emperadores anteriores. La muerte de Vitelio, el 20 de diciembre del 69, fue el resultado trágico de
digamos, de su incapacidad, ¿no?, para mantener el control de un imperio que se encontraba en constante agitación y que realmente su propia administración se le escapaba de entre los dedos por esa dejadez de este emperador, de Vitelio. Aquí teníamos que pelear pues con su impopularidad y también con la popularidad que iba adquiriendo cada vez más Vespasiano, ¿no? Por su, digamos, por su currículum, por su... Bueno, y porque la gente ya estaba un poquito hasta el gorro de Vitelio. Las fuerzas leales a Vespasiano comenzaron a moverse hacia Roma. Y claro, Vitelio pues cada vez estaba en una posición más vulnerable. A medida que las tropas de Vespasiano se acercaban a la capital, el apoyo a Vitelio entre sus soldados pues básicamente se desvaneció, ¿no? Muchos soldados empezaron a cuestionar la lealtad hacia un emperador cuya administración se había caracterizado por eso, por la corrupción, el despilfarro. Este tío, la verdad es que no nos conviene, y en ese momento, ¿no?, de creciente descontento, pues los rumores sobre la inminente llegada de las fuerzas de Vespasiano pues provocaron lo normal, el pánico entre los seguidores de Vitelio, entre los pocos que le quedaban ya, ¿no? Así que el 20 de diciembre, como decíamos, las tropas de Vespasiano finalmente hacen entrada en Roma. Una Roma que había sido eso, escenario de tanto y tanto conflicto y luchas por el poder, que estaba envuelta en el caos porque Vitelio no hizo absolutamente nada por remediarlo. Y el emperador Vitelio se retira a su palacio y bueno, allí digamos que se atrinchera e intenta negociar su salida, ¿no?, una salida a su estado. Pero la verdad es que los esfuerzos fueron en vano. Los soldados de Vespasiano, que empezaron a buscarlo como si no hubiese un mañana para darle machetes, lógicamente, pues no tenían viso de querer negociar con este hombre. Todavía Vespasiano no había llegado a Roma, solamente sus avanzadillas, ¿no? Finalmente, pues Vespasiano fue capturado en el palacio. Y, hombre, era un emperador. Las cosas como son. Había sido nombrado emperador, era el hombre... Y, aunque bueno, ya era un emperador depuesto, ¿no?, porque lo había capturado los soldados, ¿no? Y la verdad es que el final de Vespasiano fue cruel, ¿no? Cruel y violento. Las tropas de Vespasiano, digamos que le hicieron pagar ese tiempecito que estuvo gobernando y a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, y pasando un kilo de su pueblo y tal, y lo asesinaron brutalmente. Las fuentes sostienen que Vitelio fue arrastrado por las calles de Roma y tras ser golpeado brutalmente, ¿no?, y lo mataron de una paliza, su cuerpo fue colgado y expuesto ante la multitud. Así que bueno, su muerte no solo marca el final de su breve y tumultuosa administración, sino también simboliza, y esto ya he visto con el periódico de más para adelante, ¿no? Simboliza la llegada de un nuevo orden, ¿no?, bajo Vespasiano. Y es que con la caída de Vitelio, pues eso, termina, digamos, este año tumultuoso. Y se va a instaurar como sabéis, la dinastía de los Flavios. Que por cierto, también tenemos un programito, vuelvo a deciros, www.antenahistoria.com, en la lupita ponéis dinastía Flavia y os empapáis de esta dinastía, donde hablo de los tres, de Vespasiano, de su hijo Tito y de su nefasto Domiciano, su otro hijo pequeño.
Así que no sé, la verdad es que no sé si contaros algo de Vespasiano, porque como ya tenéis el programa de la dinastía Flavia, pero bueno, no sé, habrá algún remolón que no quiera, así que bueno, os voy a decir algo sobre Vespasiano, ¿no? ¿Qué os digo? Vamos a ver. Cuando llega Vespasiano, se encuentra, hay un problema, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es que estabilizar un imperio. Hay que estabilizarlo, ¿no? Porque este imperio está desgastado por la guerra civil, la corrupción, el caos, ¿no? Como hemos visto en este año. Y Vespasiano pues se enfoca, se centra en una serie de medidas prácticas, la verdad, prácticas, bueno, también y estratégicas, ¿no? Que buscan principalmente restaurar la paz, ¿no? La paz y la confianza del pueblo, no solo en las instituciones gubernamentales, ¿no? Sino también en su ejército y, bueno, y asentar a las provincias también, estabilizarlas. Eso es lo primero que tiene que hacer Vespasiano, ¿no? Eso es lo primero que tiene que hacer Vespasiano. Y la verdad es que actúa rápidamente para restablecer ese orden en Roma y en las provincias, sobre todo, ya te digo, porque lo mismo que él se había levantado, se levantó Otón, se levantó Vitelio en distintos sitios, pues, oye, también le podía salir cualquier pelagato en la Galia, oye, que quiero ser emperador. O, ¿qué te digo yo? Otro en Germania, o otro en Egipto, cualquiera sabe, ¿no? Entonces, tiene que restablecer, digamos, el orden en Roma, en la capital, pero también en las provincias, ¿no? Y una de las primeras acciones, pues, fue asegurar, evidentemente, la lealtad de sus legiones, ¿no? Que habían apoyado su propio ascenso al poder, ¿no? Al tiempo que buscó, lógico, reintegrar a las tropas leales a Vitelio, prometiéndole pues amnistías, ¿no? Y recompensas, ¿no? A aquellos que se unieran a su causa, a Vespasiano, ¿no? Esta táctica, podríamos decir, pues ayuda a minimizar, ¿no? La resistencia y a reducir, ¿no? La hostilidad que todavía había entre las diferentes facciones en Roma. También Vespasiano comprende que una cosa muy importante es la economía del imperio. Y la economía del imperio estaba hecha unos zorros. Tras este añito, fijaros, Nerón, Galba, Otón y Vitelio. Casi nada. O sea, las finanzas romanas estaban tiritando. Y Vespasiano pues pone en marcha una serie de reformas fiscales para restaurar esas finanzas que estaban tiesas como una regla. Su administración pues se centra en la recolección eficiente de impuestos y la lucha contra la corrupción en esa recaudación también. Una de las medidas más notables no fue la introducción de un nuevo impuesto sobre la orina, ¿no? Los orines públicos. Y este hecho en la dinastía Fabia, en el programa de la dinastía Fabia tenía ese gas así medio humorístico. Os lo voy a poner, total, para que lo... Pero es que es curioso, o sea, esa medida y esa famosa frase de Vespasiano que es pecunia non olet, ¿no? O sea, el dinero no huele. Ahí os dejo el gag. Necesitamos recaudar más impuestos. ¡Dígase, papá! ¡Ay! ¡Basta! Vaya, Domiciano, que va a hablar tu hermano. Papá, es que una cosa asquerosa cobrar por la orina. ¡Qué asco, Tito! Observa y aprende. ¡Oh, qué porquería, papá! Pero ¿qué haces orinando ahí? ¡Está mirando el tío, bueno! ¿Para qué tiras ese sestercio dentro? Tito, coge la moneda. ¿Qué dice, papá? ¡Qué asco! Que la cojas, coño. Ahora, huélela. Huélela tú, ¿no te digo? Pecuniam non olet. Y
hijo mío? Papá, pues esto apesta un montón. Joder con el niño, con lo bien que me había quedado la frase para la posteridad. Anda, ahí tienes, ese es tu preferido. ¡Calla, Domiciano! Ay. Pues Vespasiano pues también emprende ambiciosos programas de reconstrucción de infraestructura, ¿no? Incluyendo la restauración de edificios públicos y templos que habían sido dañados o descuidados durante los años de guerra civil. Su iniciativa más emblemática fue la construcción del anfiteatro Flavio, más conocido por el Coliseo, ¿no? Un proyecto monumental que no solo serviría como un centro de entretenimiento, sino también simbolizaba la restauración, ¿vale? Del orgullo y la grandeza de Roma. Realmente lo que se estaba buscando con ese anfiteatro, esa restauración de ese orgullo, ¿no? Como decíamos también, para evitar la inestabilidad política en la periferia, para que no se repitiera, Vespasiano pues fortalece el control sobre las provincias, se asegura de nombrar gobernadores competentes y leales, no amiguetes, ¿vale? Muchos de ellos provienen de familias senatoriales, lo que ayuda también a restablecer la confianza del Senado en el gobierno central, o sea, en el emperador. También fomenta la cooperación entre las diferentes provincias para asegurar una respuesta unificada ante cualquier amenaza. ¿No? Todo esto lo hace Vespasiano, una reconciliación también, a diferencia de lo que habían hecho sus predecesores. Pues Vespasiano adopta esa política de reconciliación hacia los opositores políticos. Se mostró dispuesto a otorgar amnistía a aquellos que habían apoyado a Vitelio, por ejemplo, buscando así la unidad y la estabilidad política. Por supuesto, este enfoque que da Vespasiano al asunto pues genera un ambiente más pacífico y permitió, por ejemplo, que los romanos comenzaran a reconstruir sus vidas después de este año tan nefasto. Vespasiano también se centra en la mejora del ejército, garantizando a las legiones que estuvieran bien equipadas y motivadas. También se enfoca en la disciplina y en el adiestramiento de sus tropas, lo que mejora la moral y la lealtad militar. Así que bueno, a través de todas estas medidas, pues Vespasiano logra no solo estabilizar el imperio, sino también sentar las bases para un periodo de paz, que es lo que le hacía falta a Roma. Y paz y prosperidad, ¿no? Y esto lo da, ese periodo lo da la dinastía Flavia, salvando el último de los Flavios, salvando a Domiciano, ¿no? Pero era básicamente por eso, porque Vespasiano era un tío pragmático, era un tío muy práctico, era militar. Era un tío sin grandes alaracas, sin grandes vicios conocidos, ni nada. Y bueno, quizás yo creo que como se dice siempre que a la tercera fue la vencida, pero en este caso fue a la cuarta. La cuarta fue la vencida. Y bueno, Roma encontró un buen emperador. Y después tendría a su hijo Tito, que duró menos con una pompa de jabón, pero que era muy querido también. Y después vino el chato de Domiciano, que tiene un podcast aparte. Aunque bueno, está incluido en el programa que os he dicho de la dinastía Fabia, porque Domiciano tenía una pedra muy gorda. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal y se sale del año de los 4 emperadores, ¿no? Así que ya habéis visto, en un año, en el año 69, 4 emperadores, ¿no? Galba, Otón, Vitelio y por fin Vespasiano. Y este año, pues, si veis, digamos
nivel de conclusión, ¿no? Podemos ver, o como hemos visto, este año se puede interpretar como un momento decisivo en el papel del ejército dentro del sistema político romano, lo habéis visto. La influencia militar en la política se consolidó en este año, como nunca, lo que tendría repercusiones a largo plazo, ¿no? A partir de este año, los generales comenzarían a jugar un papel importantísimo en la elección y derrocamiento de emperadores, lo que llevó a una militarización de la política romana y a la eventual transformación del imperio en una, digamos, en una autocracia más dependiente del apoyo militar que de otra cosa, ¿no? Esto es lo que yo puedo extraer sobre este año que es la fiesta máxima de Roma, el año de los 4 emperadores, como habéis visto. Y es que eso, el papel del ejército, digamos que se desborda, y además queda ahí latente, y lo veremos durante muchos años más, muchas participaciones en lo que queda todavía de imperios romanos, donde la acción militar es súper importante y los generales tienen una influencia brutal en lo que es el gobierno de Roma. Pero bueno, ya no me voy a enrollar más nada. Ya llevamos un ratito hablando, un año en 1 hora, os la he contado, así que yo creo que ya está bien. Como siempre digo, con esto y un bizcocho, se despide de ustedes Antonio Cruz. Hasta mañana a las 8. Adiós.